hiperespacios. Si me dicen, ¿qué es un hiperespacio? Chin, mejor te lo platico en un seminario. Y también agradezco a algunos de mis alumnos que se encuentran aquí, que no quisieron desaprovechar su décimo extra. Gracias por venir. Voy a hablarles sobre el hiperespacio de un continuo y déjenme ir desarrollando un poquito el tema durante la presentación. Durante la presentación voy a ir comentando a qué se refiere eso. Para empezar, un continuo va a ser un espacio métrico, compacto, conexo y con más de un punto. Si no sabes qué es todo eso, no te preocupes. Vamos a pensar que los continuos en realidad son subconjuntos cerrados y acotados de Rn que son de una sola pieza. Y si todavía lo ves un poquito complicado, no te mortifiques. Vamos a considerar solamente como continuos casi siempre un intervalo cerrado, una curva cerrada simple, que es cualquier espacio homomorfo a la circunferencia unitaria, y las n celdas, ¿no? Que son multiplicaciones del intervalo por sí mismo n veces. O sea, estos son los ejemplos con los que vamos a estar trabajando casi toda la presentación. Vamos a llamar hiperespacio de un continuo X a una familia de subconjuntos cerrados y no vacíos de X, con alguna propiedad en particular. ¿Ok? Y ya que estamos hablando de continuos, decimos que los continuos son métricos, entonces nos gustaría dar una manera de medir distancia entre dos conjuntos cerrados, o sea, entre los elementos que van a formar parte del hiperespacio. Para esto hacemos lo siguiente. Si tomamos A un subconjunto cerrado y no vacío de un continuo X con métrica D, y llamamos epsilon más grande, o consideramos un epsilon más grande que 0, vamos a llamar NA de epsilon y le vamos a llamar la nube de radio epsilon alrededor de A al conjunto de todos los puntos en el espacio para los cuales existe un punto dentro del conjunto que dista de ellos en menos que epsilon. Una manera más fácil de ver a estas nubes es, pues fíjate en todas las posibles bolas de radio epsilon que puedes considerar alrededor de los puntos de A, tómate la unión y eso es la nube. Los voy a poner aquí como un dibujito. Toma un continuo X, tómate un subconjunto cerrado A, elige uno de sus puntos y considera la bola de radio epsilon alrededor de él. Haz eso en cada uno de los puntos y lo que alcance a cubrir la unión, esto es la nube de radio epsilon alrededor de A. ¿Ok? En base a eso vamos a definir la distancia entre dos conjuntos cerrados. Tómate dos cerrados A y B. Entonces, ¿cómo decir o cómo determinar la distancia entre estos dos? Una de las ventajas de que el espacio sea compacto es que puedes elegir un epsilon más grande que 0 de tal manera que la nube de radio epsilon alrededor de A contenga B. Lo mismo puedes hacer para B. Puedes elegir una nube de radio, de algún radio que contenga al conjunto A. Bueno, elige los números epsilon más grandes que 0 que hagan estas dos condiciones. Es decir, que A esté contenido en la nube de radio epsilon alrededor de B y que B esté contenido en la nube de radio epsilon alrededor de A. Y de esos números más grandes que 0, que seguro existen, tómate el más pequeño. Entonces, la distancia entre dos cerrados, que vamos a denotar por h de A, B, va a ser el ínfimo de los números más grandes que 0, para los cuales A está contenido en la nube de radio epsilon alrededor de B y B está contenido en la nube de radio epsilon alrededor de A. Ahora vamos a creer que esta cosa, en efecto, es una métrica en la familia de todos los conjuntos cerrados y no vacíos de X. Y la idea intuitiva de esta métrica es que dos conjuntos van a estar cerca si son casi el mismo, si uno está casi encimado con el otro. Así entendamos la distancia entre dos conjuntos cerrados. Ok, dado un continuo X, vamos a considerar a los siguientes hiperespacios. Vamos a fijarnos en 2 a la X como la familia de todos los subconjuntos que son cerrados y no vacíos de X. Okay. Entonces, cualquier hiperespacio va a ser un subconjunto de esta cosa. Pero nos vamos a concentrar en C de X, el hiperespacio formado por todos los que son cerrados, no vacíos, pero que además son conexos. Y vamos a llamarle a esa cosa C de X. Entonces, lo interesante es que con la métrica que les acabo de decir, que se llama métrica de Hawthorne, resulta que 2 a la X es un continuo, o sea, vuelve a ser un espacio métrico, compacto y conexo. Está interesante. Más que eso, el hecho de que la distancia entre dos cerrados signifique que son casi el mismo, que están muy pegados, pues significa que si tienes una sucesión de elementos en 2 a la X que convergen a algún cerrado, entonces cada uno de los puntos de este cerrado se puede representar como límite de sucesión de puntos en cada uno de estos cerrados. Entonces eso va a ser, en esencia, o eso va a representar este límite. El límite de una sucesión de cerrados va a ser un cerrado A si cada punto de este cerrado es límite de puntos en cada uno de los cerrados AM. ¿Ok? Vamos a quedarnos con esa idea.
También se pide que para cada continuo X, C de X es un continuo. Voy a platicarte nada más cómo se prueba, por ejemplo, que C de X es compacto. Bastaría que fuera cerrado, porque ya les dije que 2 a la X es compacto. Entonces, si C de X fuera cerrado, ya sería compacto. Imagínate que tienes una sucesión de subcontinuos, llámales A1, A2, AN, que convergen a algún elemento dentro de 2 a la X. Y suponte que ese elemento al que convergen se llama A y no es conexo. Entonces, como no es conexo, se puede separar como la unión de dos conjuntos cerrados. Como estamos en un espacio métrico, esos cerrados los puedes meter en nubes que sean ajenas. Pero resulta que estos subcontinuos tienen que aproximarse a este conjunto que es cerrado. Es decir, a partir de cierto momento estos subcontinuos tienen que interceptar tanto a esta nube como a esta otra. Y eso no se puede porque los espacios que estamos considerando son conexos. No puede interceptar a dos conjuntos que se encuentran separados. Entonces esa nada más es la idea de ver por qué C de X en efecto es un espacio cerrado. ¿Cómo ver que es conexo? Ahí hay un poquito más de dificultad. Vamos a creerlo. Entonces no lo veo. Bueno, entonces pensar en familias de subconjuntos cerrados ya es un poquito complicado. Vamos a aterrizar un poquito más las cosas. O te voy a mostrar una manera diferente de verlo. Y vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Imagínate que el espacio o el continuo X es el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, ¿quiénes son todos los subconjuntos cerrados y conexos que están contenidos en el intervalo cerrado 0, 1? Bueno, pues esos son todos los subintervalos con extremos entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo que puedes dar, o cada uno de estos intervalos está únicamente determinado por sus extremos? Entonces eso define una función natural del hiperespacio de subcontinuos del 0, 1 dentro de R2, en la que a cada intervalo le asignas la pareja que tiene a los extremos del intervalo. ¿Ok? Entonces la imagen de esta función pues resulta ser todas las parejas en R2 con coordenadas A y B, donde A es menor o igual que B y ambas coordenadas están entre 0 y 1. Entonces, la imagen pues es este triángulo que se encuentra en R2 y aquí tenemos una función que resulta ser una biyección. Pero cuando estamos en topología no solo nos interesan las biyecciones, sino quisiéramos que esas biyecciones fueran continuas. Entonces, ¿por qué esta función resulta ser continua? ¿Qué significaba que dos intervalos estuvieran cerca? Pues significa que son casi el mismo, o sea que sus extremos están muy cerca. O sea que esta función, si tienes dos intervalos cerrados muy parecidos o muy cercanos, las parejas de puntos son cercanas coordenada a coordenada. Y eso implica de alguna manera que esta función es continua. Como este espacio es compacto, tienes una función continua que llega a un espacio métrico, entonces se vuelve un homeomorfismo. Pues entonces C de X, C del intervalo, se puede pensar como el subespacio de R2, este que está aquí. Entonces una manera de ver a C del intervalo 0, 1 es como un triángulo relleno. Vamos a ponerlo un poquito más complicado, pero no tanto. Entonces el siguiente ejemplo que les voy a presentar es la circunferencia. Tomemos X, una curva cerrada simple, una circunferencia unitaria, y entonces, ¿cómo son ahora los subcontinuos de este espacio X? Los más abundantes pues son arcos que se encuentran dentro de la circunferencia. Entonces imagínate que tienes uno de estos subcontinuos. Quisiéramos asignarle algo para tratar de ver un modelo para hacer de la circunferencia. Entonces, ¿cómo está determinado este arco dentro de la circunferencia o qué lo hace particular? Una de sus características es su longitud. Entonces, este arco está determinado, por un lado, por su longitud. Pero de la circunferencia, tienes un montón de arcos que tienen esta longitud. Entonces, ¿cómo la fijas? O cómo saber quién es este arco conociendo su longitud y algo más. ¿Quién será ese algo más? Pues podemos pensar en su punto medio. Si tú conoces el punto medio del arco y su longitud, seguro que conoces al arco. Entonces vamos a tratar de definir una función que vaya de C de la circunferencia dentro de R2 que esté determinado en términos de su punto medio y de su longitud, y eso lo hacemos de la siguiente manera. Piensa en la recta que pasa por el origen y por el punto medio. Entonces la idea es asignarle a este arco algún punto que se encuentre
sobre esta recta. Tienes que tener cuidado, porque si este arco lo empiezas a hacer crecer, entonces te estás aproximando a la circunferencia. Entonces, para no perder la continuidad, o de hecho, para que sea función, tendrías que garantizar que cuando este arco se aproxima a la circunferencia, entonces el punto que vayamos a asignar sobre esta recta y sobre cualquier otra, sin importar dónde se encuentre el arco, se acerquen a un solo punto. Entonces, eso lo hacemos de la siguiente manera. Al arco A le vamos a asociar el punto medio multiplicado por 1 menos la longitud de A entre 2pi. Esto garantiza que cuando la longitud se acerca a 2pi, o sea, cuando el arco se aproxima a la circunferencia, esto se acerca al 0. Entonces, a la circunferencia completa siempre le vamos a asignar este punto sin importar dónde hayas comenzado el arco A. Y eso es la continuidad. Entonces, ¿quién es el modelo geométrico o cómo visualizar C de la circunferencia? Pues como el disco relleno en R2. Entonces, esto es C de la circunferencia. Y la circunferencia queda representada en este punto, en el origen de R2. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo un poquito más complicado. ¿No? Les venía a hablar del hiperespacio, de hiperespacios. Cada que tenemos un continuo y uno de sus subcontinuos, entonces resulta que C de A vuelve a ser un continuo. O sea que C de A es un subconjunto de C de X que es conexo y compacto. O sea que C de A vive dentro de C de X. Vamos a considerar a la familia C caligráfica de X como todos estos hiperespacios. Los hiperespacios de la forma C de A, donde A se encuentra en C de X. ¿Cómo lo volvemos métrico? Pues lo metemos dentro de C de X. Y a esta familia le vamos a llamar el hiperespacio de hiperespacios de X. ¿Okay? Sí, suena un poquito complicado ver o imaginarse eso. Vamos a hacerlo un poquito más fácil. Si tienes un continuo X, hay una función natural definida entre C de X y C caligráfica de X. Y es la siguiente. A cada subcontinuo A, asóciale su hiperespacio, C de A. ¿Están de acuerdo que esta función es biyectiva? Porque si tienes dos subcontinuos de X distintos, sus hiperespacios son distintos. Y además, pues así como la estamos definiendo, esa es biyectiva, aquí lo estoy diciendo. C caligráfica de X se puede calcular como la imagen de esta función de todo C de X. O sea, la función es biyectiva. Si fuese continua, si esta función fuese continua, entonces tendríamos una biyección continua que sale de un espacio compacto y llega en un métrico. Sería un homeomorfismo. Estaría suave. Que esta función siempre resultara ser continua, pero resulta que no lo es. Y ahí les va el ejemplo. Se rompe todo cuando consideramos la circunferencia. Déjame considerar la circunferencia y A1 va a ser el arco negro. Este arco que está en azul ahorita lo vamos a considerar. Entonces A1 es esta parte que se encuentra aquí. Voy a alejar el arco B, nada más para que no estorbe y me deje ver cómo voy a pintar A2. A1 se parecía a la circunferencia, pero no mucho. A2 ya se va a parecer más a la circunferencia. A3 se va a parecer todavía más a la circunferencia. Y en general, los AN van a ser arcos dentro de la circunferencia que se van aproximando a la circunferencia. Entonces, está claro que estos arcos AN convergen a la circunferencia. Lo que no pasa es que los hiperespacios de los C de los arcos convergen a C de la circunferencia. ¿Qué significaría que la sucesión de hiperespacios C de AN converge a C de S1? Con la métrica de Hausdorff significaba que para cada elemento que tomaras aquí en C de S1 existía una sucesión de elementos en los correspondientes hiperespacios que convergen a él. Tómate por ejemplo este arco que separé, que se llama B. Ese vive dentro de C de la circunferencia, pero no es límite de subcontinuos que puedes meter dentro de los conjuntos AN. ¿Sí? Entonces la función no es continua. Ya que no es continua, y de hecho el único problema que tienes es en C de S1, uno se puede convencer fácilmente de que C caligráfica de S1 es un disco en el que le tienes que hacer aquí un agujero que se representaba a S1, y entonces C de S1 lo tienes que pintar por fuera, porque es en el único punto donde la función C caligráfica no es continua. Entonces, todavía salió peor, porque incluso C caligráfica ni siquiera salió conexo, y todos los hiperespacios que estábamos considerando sí eran conexos. Pero bueno, no deja de ser interesante.
Cuando tú tienes un continuo y se toma C caligráfica de CDA dentro de C caligráfica de X, la unión de todos los elementos de este hiperespacio regresan al continuo A. Es decir, si denotas a U sub X la función que va de C caligráfica de X en C de X, la función que a cada hiperespacio le asigna la unión de sus elementos, entonces esta no es más que la inversa de la función C estrellita. Ahora, ¿por qué no representar simplemente a la inversa a la función que a cada CDA le asigna? Porque la manera de verlo como unión te da la ventaja de que esta función unión siempre es continua. Entonces la función que iba de C de X en C caligráfica de X, que es biyectiva, no siempre es continua, pero su inversa sí lo es. Esa siempre es continua. En particular, la continuidad de esa función unión lo que te da es que si los hiperespacios CDAN convergen a CDA dentro de C caligráfica de X, entonces los subcontinuos en X AN convergen a dentro de C de X. Eso nada más es la continuidad de la función unión. Ok, la función unión era siempre continua. Si la función unión es continua y el dominio fuese compacto o cerrado, se volvería un homeomorfismo. Entonces eso te permite dar teoremas como el siguiente. Si tienes un continuo, para que esta función C estrellita sea continua, lo que necesitas es que C caligráfica tenga que ser un continuo. Pero si C caligráfica de X es un continuo en particular, es compacto. Y si es compacto en particular, es cerrado. Y si este es cerrado, entonces la función unión es un homeomorfismo. O sea que C caligráfica de X es homeomorfo a C de X. Y si C caligráfica de X es homeomorfo a C de X, entonces este espacio es compacto, la función unión es un homeomorfismo y en particular su inversa tiene que ser continua. Entonces aquí está caracterizada la continuidad de la función C estrellita en términos del hiperespacio C caligráfica de X. ¿Ok? Muy bien. Una pequeña observación. Si tienes un continuo y un subcontinuo de él, digamos A, entonces la función C estrellita sub A no es más que la función C estrellita X restringida a C de A. O sea que si la función C estrellita de X es continua, todas estas van a tener que ser continuas. Eso significa que si tienes un continuo, entonces C caligráfica de X es homeomorfo a C de X, sí, solo si C caligráfica de A es homeomorfo a C de A para cada subcontinuo que tengas en C de X. En particular, X no puede contener curvas cerradas simples, porque cuando tienes curvas cerradas simples, ahí la función C estrellita no es continua. ¿Ok? Y aquí surge la primera pregunta. ¿Será suficiente que X no contenga curvas cerradas simples para garantizar que C estrellita sea continua? Y la respuesta es que no. Aquí está el ejemplo. Puedes considerar al continuo X formado por un arco, luego le pegamos otra línea por acá y le vamos aproximando un radio. Este espacio no contiene curvas cerradas simples, pero sí se parece a una curva cerrada simple. En el siguiente sentido, tú puedes separar este continuo por una línea, considera los espacios AN de esta manera y ve como este que se encuentra dentro de él. Puedes ir creciendo los espacios AN hasta completar a X, pero los hiperespacios no van a tener la convergencia por lo mismo que hacía la circunferencia, es el mismo efecto. Entonces, para esta función, para este espacio, la función C estrellita no es continua y sin embargo no contiene curvas cerradas simples. Pero otra vez, sí se parece a una curva cerrada simple. ¿Cómo decir que se parece a una curva cerrada simple? ¿O qué serán los espacios que parecen ser curvas cerradas simples? Eso lo vamos a decir con la siguiente definición. Perdón, ¿no? Entonces quiere decir que esas cosas tienen que ser de dimensión muy chiquitita. Sí. O sea, no puede estar en cuenta de dimensión 2 o 6, o sea, todo esto es extremadamente flaco. Sí. Sí. Y ahorita te voy a decir algunos ejemplos o algunas caracterizaciones que se tienen sobre estos continuos en donde la función C estrellita sí es continua. Entonces, un continuo X va a ser unicoherente si para cada par de sus subcontinuos cuya unión sea X se cumple que la intersección es conexa, es decir, no tiene esta forma, no se puede descomponer como la unión de dos subcontinuos con intersección no conexa. Estos son los que se parecen a la circunferencia. Pero no solo queremos que no se parezca a la circunferencia, sino que ninguno de sus subcontinuos se parezca a la circunferencia. Entonces, esto extendemos nada más la definición. Un continuo X
va a ser llamado hereditariamente unicoherente si cada uno de sus subcontinuos es unicoherente. Entonces la conclusión es que si quieres que la función C estrellita sea continua, entonces X tiene que ser hereditariamente unicoherente. No puede tener curvas cerradas simples ni cosas que se le parezcan a una curva cerrada simple. ¿Será que ya es necesario? O sea, si X es hereditariamente unicoherente, entonces C estrellita es continua. Y la respuesta otra vez es que no. El ejemplo. Considera un triodo, va a ser un arco. Bueno, esta figura que se encuentra en rojo, que son dos arcos pegados por un punto. Y AN van a ser estos arcos que se le van aproximando cada vez más. Entonces los arcos AN convergen a A, pero los hiperespacios no lo hacen. Porque, por ejemplo, este de aquí es un subcontinuo de A. Y este no es límite de subcontinuos dentro de los conjuntos AN. Entonces tampoco se tiene ahí la continuidad. Ok. Para que un continuo cumpla que su función C estrellita sea continua, bueno, más bien a los continuos que tienen esta propiedad donde la función C estrellita es continua se van a llamar C estrellas suaves. Y ya no te voy a seguir dando ejemplos, mejor te digo qué es lo que se sabe. Cada continuo tipo arco, siendo que eso sea, es C estrella suave. La C estrella suavidad implica que un continuo es hereditariamente unicoherente, eso ya lo habíamos platicado. En particular, si X es arcoconexo, entonces X tiene que ser un dendroide. Y si X además es localmente conexo, entonces tiene que ser una dendrita. Son cosas blancas. Y lo interesante es que no están caracterizados estos espacios. Y hay trabajo por hacer todavía. Hay mucho trabajo. Si X y Y resultaran ser C estrellas suaves, entonces que C de X sea homomorfo a C de Y implica que C caligráfica es homomorfo a C caligráfica de Y, porque C de X sería homomorfo a C caligráfica de X y C de Y homomorfo a C caligráfica de Y. Pero en general, si C de X es homomorfo a C de Y, esto no implica que C caligráfica de X sea homomorfo a C caligráfica de Y. Y el ejemplo te lo da un arco y una curva cerrada así. Los hiperespacios, estos dos, son ambos dos celdas, pero estos no son homeomorfos porque el del arco te resulta ser un espacio conexo y el de la circunferencia no lo es. Entonces, este hiperespacio C caligráfica de X es interesante porque sí detecta una diferencia entre los hiperespacios cuando los espacios no son homeomorfos. Y a C de X se le llegan a escapar ese tipo de propiedad. Entonces, si tenemos dos continuos y X es estrella suave y C caligráfica de X es homomorfo a C caligráfica de Y, entonces C de X es homomorfo a C de Y. O sea, le puedes quitar el hecho de que uno de los dos sea C estrella suave. Porque si C caligráfica de X es homomorfo a C caligráfica de Y y X es estrella suave, este es compacto, entonces este es compacto y entonces coincide con C de Y. O sea, no necesitas pedirle que los dos sean C estrellas suaves, basta que uno lo sea. Y la pregunta es, ¿existirán dos continuos X y Y para los cuales C caligráfica de X es homomorfo a C caligráfica de Y, pero que los hiperespacios C no lo sean? No lo sé. La respuesta es no lo sé, ahí hay más trabajo. ¿Okay? Pero sí podemos avanzar en la siguiente dirección. Vamos a decir que un continuo X tiene hiperespacio único C caligráfica de X. Si cada continuo Y, o si para cada continuo Y, de tal manera que su hiperespacio C caligráfica es homomorfo a C caligráfica de X, se cumple que X es homomorfo a X. Entonces, aquí sí podemos decir, por ejemplo, que si X es o un arco o una curva cerrada simple, entonces X tiene hiperespacio único C caligráfica de X. Y bueno, si X tiene hiperespacio único C caligráfica de X, no necesariamente tiene hiperespacio único C de X. El ejemplo vuelven a ser la curva cerrada simple y el arco. Pero en la familia de todos los continuos C estrellas suaves, que un continuo X tenga hiperespacio único C caligráfica de X es equivalente a que tenga hiperespacio único C de X. Pero no se ha estudiado más, o sea, ¿qué pasa si no consideras los continuos C estrellas suaves? Y aquí está la pregunta, ¿cuáles son todos los continuos X con hiperespacio único C caligráfica de X? Aunque no se ha avanzado mucho, sí podemos dar algunas caracterizaciones como la siguiente. Si tienes un continuo X, entonces son equivalentes que X sea un arco, que C caligráfica de X sea homomorfo a una 2 celda, que C caligráfica de X sea homomorfo a una N celda, o que C caligráfica de X sea homomorfo al producto de continuos localmente conexos. Las implicaciones 1, 2, 2, 3 y 3, 4 que son claras. La difícil tal vez es 4 implica 1. Pero si C caligráfica de X es homomorfo al producto
localmente conexos, en particular es un continuo. Y como es un continuo, coincide con C de X. Y en C de X ya se sabe que si C de X es el producto de continuos localmente conexos, entonces X es homomorfo al arco. Lo mismo con la circunferencia, podemos dar algo parecido. Si tienes un continuo, entonces que X sea la circunferencia, es equivalente a que su C caligráfica sea homeomorfo a un disco en el que le quitas un punto, pero le agregas otro fuera de él. O bien que sea localmente conexo de dimensión 2 y disconexo. Se pueden dar ese tipo de caracterizaciones para la circunferencia y para el arco en términos de C caligráfica. Muy bien, voy a pasar a un tema un poquito diferente dentro de los hiperespacios de hiperespacio. Si partimos de una función continua entre continuos, digamos f, es posible definir una función inducida entre c de x y c de y, en la que a cada subcontinuo de x le asignas su imagen bajo f. Como la función es continua, entonces la imagen de cada continuo es un continuo. ¿Ok? Entonces, es bien sabido que esta función c de f es una función continua. Si por ejemplo f es inyectiva, la teoría de conjuntos te dice que esta función c de f es inyectiva. Es un ejercicio más o menos fácil cuando uno empieza a estudiar inyectividad de funciones. Sin embargo, si f es suprayectiva, no necesariamente c de f lo es. Eso lo voy a platicar con un ejemplo. Considera a x como un arco, ahí está un intervalo, y lo que vamos a hacer es pegar sus extremos. Si tú pegas los extremos, lo que te queda es una circunferencia. Esta función así definida es suprayectiva. Sin embargo, la inducida a los hiperespacios no lo es. Puedes tomar un subcontinuo como el que pinté aquí en la imagen. Su preimagen consta de dos partes, ninguna de las cuales es mandada en este arco completo. O sea, la función c de f no es suprayectiva. ¿Ok? A las funciones donde c de f sí sea suprayectiva les vamos a llamar débilmente confluentes. Entonces, ser débilmente confluente equivale a decir que para cada subcontinuo de y exista un subcontinuo de x cuya imagen sea el espacio B completo. Y esas van a ser importantes en lo que ahorita les voy a platicar. Bueno, va a ser llamada hereditariamente débilmente confluente si la función es débilmente confluente restringida a cada uno de los subcontinuos de x. ¿Ok? Suena medio engorrosa la definición y muy restrictiva. Y eso tal vez sea bueno. Si partimos de una función otra vez definida entre continuos x y y, entonces pues podríamos considerar la función inducida en c de c de x a c de c de f inducida por c de f, como lo hice hace rato para la función f. Y ya que dentro de aquí tienes a c caligráfica de x, bueno, perdón, antes, si tomas un elemento dentro de c de x, entonces este de aquí es un conjunto cuyos elementos son subcontinuos de x. Su imagen bajo esta función inducida no es más que el conjunto de todas las posibles imágenes de los elementos dentro de esta familia. ¿Okay? Nada más para entender un poquito cómo funciona esta función. Lo que les decía es, como c caligráfica de x se encuentra dentro de c de x, pues puedes considerar la restricción de esta función a c caligráfica de x. Esta función es continua porque esta función lo es. Pero no está claro que la imagen caiga dentro de c caligráfica de y. Y eso es por la siguiente razón. Si tomas un subcontinuo de x, entonces la imagen de c de a bajo esta función es el conjunto de todas las posibles imágenes de elementos tomados dentro de c de a. ¿Te gustaría que esto fuera c de alguien? Y de hecho c de lo más grande que puedas tener ahí. Lo más grande que puedes tener aquí es f de a. Te gustaría que esto fuera c de f de a, pero esto no es en general cierto. De hecho, algo necesario y suficiente para que la función restringida tenga como imagen c caligráfica de y es que la función sea hereditariamente débilmente confluente. ¿Verdad? Este conjunto coincide con c de f de a siempre y cuando la función tenga esa propiedad de ser hereditariamente débilmente confluente. Parece trabalenguas. Entonces, es muy restrictivo, sí, no nos conviene mucho. O sea, hereditariamente suprayectiva. Hereditariamente suprayectiva la función inducida a los hiperespacios. Sí, es muy restrictivo. Sí, pero te dije, bueno, ¿te gustaría que la función a c de a le asignes c de f de a? Pues, ¿por qué no lo defines así?
Entonces, si tenemos una función continua entre continuos, vamos a considerar la función inducida C caligráfica de f entre los hiperespacios de hiperespacios, en donde a cada C de A le asignas C de f de A. Y esta función está bien definida porque si A es un continuo, entonces f de A vuelve a ser un continuo. Pero aquí tenemos la desventaja de que esta función no tiene por qué ser continua. Y aquí está el ejemplo. Vuelve a considerar el arco, la función f pegar este par de puntos, y entonces como el arco sí es estrella suave, puedes considerar una sucesión de arcos que se le aproximen a X y sus hiperespacios tienen la misma convergencia, pero sus imágenes van a ser arcos acá en Y que se aproximan a la circunferencia completa, y ahí no tienen la convergencia porque este espacio no es estrella suave. Entonces sí se puede definir, pero resulta que no es continuo. Pero la ventaja de definir esta función C caligráfica así hace que estos dos diagramas conmuten. Tienes aquí a C de X, C de Y, los C caligráficas, tu función inducida, y bueno, aquí tienes las dos funciones que eran C estrellita y unión. Estos dos diagramas conmuten. O sea, justamente se construye C caligráfica de f como la función que hace que estos dos diagramas conmuten. En particular, fíjate que C caligráfica de f se puede representar como la inversa de esta función, que es la unión, luego componerla con C de f y luego con S. Esta es la que no siempre es continua. Si lo fuera, entonces la función C caligráfica de f sí sería continua. Entonces, si f va de x en y es una función continua, y tanto x como y son C estrellas suaves, entonces esta es continua. Basta solo que y sea C estrella suave para que esta función sí te salga continua. Ok, pero aquí le puse los dos. Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos hasta ahorita? Si C caligráfica de f C caligráfica de f va a ser continua si f es hereditariamente débilmente confluente, o bien el espacio y es C estrella suave. ¿Y qué hay del regreso? O sea, ¿será que si C caligráfica de f es continua, entonces f es hereditariamente débilmente confluente o y es C estrella suave? No lo sé y no tengo un ejemplo. Ahí hay más trabajo. ¿Okay? Bueno. En las funciones inducidas, el problema general es el siguiente. Dada una clase de funciones continuas M, entonces el problema está en determinar las relaciones entre estas tres condiciones para una función continua. Que f esté dentro de la clase de funciones, que C de f esté en la clase de funciones, o que C caligráfica esté en la clase de funciones. Es decir, cuál de las implicaciones se pueden dar entre estas tres condiciones. Voy a poner un ejemplo. Una función continua entre continuos va a ser llamada monótona si la preimagen de cada punto en la imagen es un conjunto conexo, si las fibras son conjuntos conexos. Algo que se sabe es que f es monótona si solo si C de f es monótona. No hay mucho que probar. Toda función monótona es débilmente confluente. O sea que esta función f, cuando es monótona, la C caligráfica la inducida en los C caligráfica sí es continua. Entonces sí podemos hablar de continuidad ahí de C caligráfica. El diagrama que hace que, el diagrama conmutativo hace que si C caligráfica de f es monótona, entonces C de f es monótona. Porque si tomas un punto aquí en C de y, entonces lo ves acá con su hiperespacio, cuando lo regresas te sale un conjunto conexo, y como esta función siempre es continua, de hecho es un homomorfismo, pues te queda un conjunto conexo acá, nada más le das la vuelta. Entonces, si C caligráfica de f es monótona, entonces C de f no es. Resulta que el regreso no tiene por qué ser cierto. Hay funciones monótonas donde C caligráfica de f no es monótona. El ejemplo es este. Tómate un arco y ahora pégale una circunferencia. Y la función continua que vamos a considerar es agarrar esta circunferencia y volverla a un punto. La vamos a identificar a un punto. Esta función es claro que es monótona. La preimagen de cada punto o es un punto o es toda la circunferencia. En cualquier caso es un conjunto conexo. Y sin embargo, C caligráfica de f, la preimagen, bajo C caligráfica de f, del hiperespacio C de este punto, resulta ser C de la circunferencia que no es conexo. Entonces no te sale monótono. Y eso es porque este espacio no es C estrella suave. Otra vez vuelve a tener importancia la suavidad del espacio. Con este diagrama se puede probar que si tienes una función continua entre continuos C estrella suave, entonces son equivalentes que sea monótona, que C de f sea monótona, o que C caligráfica de f sea monótona, nada más le das la vuelta. ¿Okay? Entonces este diagrama es el que te sirve para probar las equivalencias cuando los espacios X y Y son C estrellas suaves.
Y bueno, aquí lo que podemos notar es que en este teorema no necesita que los dos espacios sean C estrellas suaves, basta que este sea C estrellas suaves. ¿Ok? Porque lo único que ocuparíamos para la implicación 2, 3 es que la función C estrellita sea continua. Hace rato se ocupó que la unión fuese continua, que esa siempre lo hace. Otro ejemplo más. Una función continua entre espacios topológicos en general es llamada abierta si para cada abierto de X su imagen es un conjunto abierto de Y. De este diagramita resulta que si los dos espacios son C estrellas suaves, entonces que esta sea abierta implica que esta es abierta, porque en realidad esta es la misma que esta, salvo compuesta con dos homeomorfismos, cuando los espacios son C estrellas suaves. ¿Sí, no? Entonces la C estrella suavidad ayuda mucho. Es difícil dar ejemplos de funciones o de implicaciones que no se cumplen cuando los espacios no son C estrellas suaves, pero sí se tienen algunos. Por ejemplo, puedo comentarles que las clases de funciones continuas más estudiadas, pues les voy a enlistar. Y nada más las voy a decir, no voy a dar sus definiciones para no entrar en detalle. Pero existen funciones que se llaman abiertas, casi interiores, homeomorfismos, confluentes, funciones débilmente confluentes, hereditariamente débilmente confluentes, semiconfluentes, monótonas, hereditariamente monótonas, ligeras. Me paso a la siguiente lista y tenemos funciones OM, MO, casi monótonas, bueno, todas estas. En particular aquí recalqué las universales porque resulta que si estudias funciones universales, eso te abre otro campo de estudio que va hacia la propiedad del punto fijo. Entonces, ¿qué es lo que se ha estudiado? De todas esas funciones se han estudiado solamente las monótonas, confluentes, débilmente confluentes y ligeras. El trabajo es enorme dentro de este hiperespacio. Y pues, eso es lo que les quería platicar. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas del público? A mí me sorprende un poquito en la lista que está. Hay una familia que es muy importante y como no sé por qué los continuos no trabajan, ¿no? Pero las isometrías son un caso particular de homeomorfismos que se trabaja en general, y el resto ni siquiera, que de hecho incluso presiones métricas van a sacar algo de importancia a las propiedades. ¿Están estudiados? ¿Ustedes por qué no se estudian isometrías? En caso particular? O ya no que las haga triviales o así. Sí, seguramente, bueno, no sé, si tienes una isometría entre espacios, la inducida será isometría. Sí, supongo que sí. Seguro sí es isometría. Es particular de la homeomorfismo. Entonces, el caso isometría, entonces se reduce a homeomorfismos tal vez. O sea, yo creo que más bien se estudia homeomorfismos porque son más generales. Aquí lo interesante es que aunque la función C de F no siempre es proyectiva, cuando la función original lo es, si además le pides que sí sea inyectiva, sea homeomorfismo, entonces la inducida C de F sí es homeomorfismo. Entonces, con ese plus sí se vuelve proyectiva, se vuelve homeomorfismo. Y casi todas las funciones inducidas por homeomorfismo resultan ser homeomorfismos. Por eso sí resultan estudiar. Porque la clase de isometría es más restringida. Pero dices también se induce isometría. Sí, no siempre en todos los hiperespacios, cada que tienes isometrías, induces isometrías, sobre todo cuando hablas de cocientes. Te lo digo por experiencia. Pues cuando trabajas con cocientes, por ejemplo, en productos simétricos, también puedes definir funciones inducidas y ahí isometrías no necesariamente se vuelven isometrías. Pero nunca las he estudiado. Dijiste que para que sean C estrellas suaves tienen que ser Uniponentes. Las compactaciones del rayo Todos los continuos tipo arco son C estrellas suaves. Con residuo triodo, no lo creo, o sea, puedes tener el
mismo efecto que tenías con los arcos AN. ¿Consideras? Pero existirá uno que sí. Existirá uno que sí. Bueno, este ya seguro no, ¿verdad? Porque estos arcos, voy a volver a remarcarlos de rojo, convergen al periodo, pero sus hiperespacios no lo hacen porque aquí puedes considerar a este que está aquí. Este cuate que está aquí es un subcontinuo del periodo que no es límite de subcontinuos de los arcos. Existirá una compactación con residuo tríodo. Yo creo que no. O sea, yo creo que siempre tienes este efecto. Siempre tienes este. Yo creo que las compactaciones solamente cuando tengas residuo. Algo que tal vez no les mencioné del hiperespacio C caligráfica de X. Bueno, sí lo dije, pero voy a pintar así C, porque no me queda el que puse allá en la presentación. C caligráfica de X como subespacio de C de X. Es tan flaco que incluso el interior de este hiperespacio es vacío dentro de este de aquí. Muy, muy flaco. Y eso te permite también, por ejemplo, estudiar otro tipo de hiperespacios. Si tomas a un elemento de C de X, entonces 2 a la A también es un subcontinuo de C. Entonces puedes fijarte ahora como que en C de 2 a la X, no sé cómo llamarle, C caligráfica de 2 a la, como la familia de todas estas cosas. O puedes empezar a combinar hiperespacios, ¿qué será Fn de C de X, por ejemplo? Conjuntos de a lo más n, un conjunto con a lo más n puntos, donde cada punto es un subcontinuo de X. O sea, puedes empezar a combinar un montón de hiperespacios. Aquí nada más fue el inicio de considerar a C de C de X. Pero el trabajo de hablar de hiperespacios es un montón. Hay mucho que hacer. De hecho, lo que quería presentarles aquí iba enfocado como para que los alumnos vieran que casi agarrando cualquier tema puedes sacar un montón de cosas. Si alguien se anima, hay un montón de cosas. Para hablar de funciones universales, estas tienen que ir de un espacio en el mismo. Entonces, esta va a ser llamada universal. Si para cualquier otra función que tú des, existe al menos un punto dentro del espacio en el que las funciones coinciden. Y entonces, esto es que una función sea universal. X tiene la propiedad del punto fijo, la voy a denotar así. Si para cada función que vaya de él en él mismo, continua desde luego, existe al menos un punto en el espacio, de tal manera que f de x hay al menos un punto que le asigna él mismo. ¿Estás de acuerdo que que tener la propiedad del punto fijo es equivalente que la función identidad sea universal? Esa es la relación que hay entre estas dos cosas. Ejemplos de espacios que tengan la propiedad del punto fijo que seguramente han probado en sus cursos de cálculo son los intervalos cerrados 0,1, un ejercicio clásico de Spivak que prueba que si tienes dos funciones continuas que vayan del 0,1 en el 0,1, entonces tienes un punto donde coincide. Seguro lo recuerdan. Lo dejamos atrás. Y seguro lo hicieron. Pero tiene que ver con estas cosas. Algo interesante es que a
aunque tengas funciones universales, en los hiperespacios se complica mucho la cosa, no necesariamente inducen funciones universales. Pues casi siempre fallan.